noches y bienvenidos, estimados seguidores de Capital Consulting. Es para mí un honor estar el día de hoy con ustedes para poder disfrutar del webinar preparado por nuestra empresa para todos los interesados en la industria de la construcción. Las indicaciones para el desarrollo de la exposición son las siguientes. 1. Favor mantén el micrófono apagado. 2. Deja tus preguntas por el chat y serán resueltas en el intermedio o al final de la exposición. 3. Presta atención durante todo el webinar y quédate hasta el final para registrar tu asistencia. El día de hoy, en nuestra semana de webinars, tenemos con nosotros como invitada especial a la ingeniera Alejandra Marquina. Doy pase a nuestro director Fran Hurtado para que le brinde una calurosa bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí poder unirme unos minutos para poder cederle en unos minutos también el pase a Alejandra. Como algunos ya me conocen, soy el gerente general de Capital Consulting. Es una empresa de consultoría y capacitación que ha nacido acá en la ciudad de Arequipa y que, bueno, poco a poco nos estamos dando pase en el sur y en el Perú. Esta semana hemos programado pues una temática relacionada a lo que es el COVID, esta pandemia que nos está afectando bastante. Y el día de hoy tenemos pues a Alejandra Marquina. Es una ingeniera civil que tiene bastante trayectoria, bastante experiencia en el rubro de construcción. Ya en unos minutos seguro también la van a presentar y dar toda su trayectoria profesional. Ella es gerente de Marquisa, una constructora también muy importante acá en el sur, en Arequipa. Y quería agradecerle pues que nos puede complacer con su presencia. Nos va a poder ilustrar muy bien sobre el tema de lo que es el impacto del COVID en los proyectos de construcción. Y nuevamente recalcarle mi agradecimiento, igual que Mónica el día de ayer que también nos ha acompañado, y para el día de mañana a los otros ponentes que nos van a acompañar también. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, Alejandra Marquina es la gerente de operaciones en Marquisa SA, es docente de la Universidad Católica San Pablo, ingeniera civil por la Universidad Nacional de San Agustín, magíster en gerencia en la construcción por la UPC, MBA, Edge Business School Tecnológico de Monterrey. Adelante, ingeniero. Nosotros estamos en plena reactivación del sector construcción. Entonces, básicamente la exposición del día de hoy es cómo empezar a planificar nuestras obras de construcción para poder reiniciar lo más pronto posible, ¿no? Entonces, el temario que vamos a tocar, bueno, el punto número 1 es un breve resumen. Ayer ya les explicaron más o menos de qué se trata el protocolo de COVID, ¿no? Voy a tocar algunos puntos esenciales, sobre todo que nos interesa para poder planificar el reinicio. El punto número 2 es qué impacto tiene este nuevo plan, ¿no?, que se nos está solicitando como parte del reinicio, en el alcance, en el costo y en el tiempo. ¿Ok? Se va a hacer un breve análisis de riesgos con respecto a esto, y 4, algunas alternativas de solución, ¿no? Entonces, empezando con el breve resumen del protocolo, ¿qué es lo que nos dice para la implementación de prevención y control frente a la propagación de COVID-19, ¿no? Se debe de elaborar un plan de vigilancia. Este debe ser aprobado por el Comité de Seguridad, por la entidad correspondiente, y debe ser presentado al SISCOBI para su registro. ¿Okay? Se debe incluir los cambios organizativos, como por ejemplo, si la empresa tiene como más de 25 trabajadores, se debe tener un médico y una enfermera. Esto por cada sede, o sea, por cada obra. ¿Okay? Tercero, se debe hacer una evaluación de descarte. La evaluación de descarte ya va a depender de la empresa, si es que solo se va a firmar la ficha, o si es que ya toman por opción sacar el test rápido, ¿no? Cuarto, el trabajador debe presentar una declaración jurada de sintomatología, ¿no? Al reinicio, el trabajador tiene que firmar esa declaración indicando de que no tiene los síntomas ya descritos por el protocolo, ¿ok? ¿No? Que es fiebre, dolor de cabeza, garganta, etc. ¿No? Se debe de implementar paneles informativos en la obra, se debe
replanificar la obra considerando distanciamiento entre los trabajadores. Se debe considerar proporcionar productos de higiene personal, ¿no? Jabón, desinfección de zonas de trabajo, etc. Se debe identificar actividades que desencadenen aglomeraciones, por ejemplo, el ingreso, ¿no? El ingreso de los trabajadores, el almuerzo, los vestidores, ¿no? Entonces, si antes teníamos un comedor, digamos, para capacidad de 50 personas, lo que nos está pidiendo el protocolo nuevo de vivienda, por ejemplo, es que ya no sea para 50 personas, sino que sea solo para 25, ¿no? De la misma forma, los vestidores, ¿no? ¿Qué más tenemos en la fase de inicio? Identificar grupos de riesgo, de acuerdo al examen médico, hacer la evaluación permanente, ¿no? Se tiene que identificar a aquellos trabajadores que estén en el grupo de riesgo, y si es que el riesgo de exposición es muy alto, tendrán que hacer teletrabajo, simplemente ya no podrían ingresar a la obra, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes tendrían grupo de riesgo medio? Los almaceneros, ¿no? Todos aquellos que estén en contacto con terceras personas, ¿no? Si es que nosotros aislamos bien la obra, el grupo de riesgo de los obreros en sí sería un riesgo bajo. ¿Qué más? Se debe desinfectar todo el ambiente de trabajo previo al reinicio, si es posible con una empresa certificada, ¿no? Hacer un proceso de desinfección. No deben de haber reuniones ni charlas de seguridad, o sea, las charlas de seguridad ya no estarían permitidas, tal vez por pequeños grupos de trabajo, pero siempre conservando el distanciamiento dado por el ministerio. ¿Okay? Se debe implementar el servicio de transporte de tal forma que evite el contacto con el público, y el mismo deberá tener un aforo del 50%. Entonces, si nosotros antes, bueno, en muchas obras no se daba transporte, ¿no? Y esto va a corresponder ya a una negociación con los sindicatos y con los trabajadores, a ver quién corre el gasto del transporte. No se especifica quién es el que tiene que correr el gasto del transporte, pero si, digamos, se tiene contratado un bus de capacidad de 40 personas, solo podrán entrar 20 personas, ¿no? Se debe brindar servicio de alimentación por una concesionaria autorizada. El comedor también deberá tener un aforo del 50%. Es decir, de que ya los trabajadores ya no van a poder adquirir su comida como normalmente lo hacían. Tienen que contratar, la empresa tiene que contratar o hacer la gestión para adquirir alguna empresa concesionaria que cumpla con los protocolos antes mencionados. ¿Okay? Bueno, y si es campamento, se recomienda hacer jornadas un poco más largas, ¿no? Si digamos, su régimen de bajadas era 21/7, extenderlo hasta 30/7, de tal forma que se evite de que el trabajador viaje muy continuo y evitar el contagio, ¿no? Adquirir los EPPs que cumplan con las características del MINSA, ¿no? Entonces, ya de por sí nosotros en el sector construcción utilizamos la mascarilla N95, pero ahora hay que considerar ya algunos lentes de protección. El costo de la mascarilla ya no es el mismo. Antes se pagaba un sol 50 por la mascarilla, ahora el costo de esa mascarilla bordea los 10 soles, ¿no? Entonces ya se tiene que tener otras consideraciones. Bueno, en la fase de ejecución nos dice que hay que tener bastante cuidado con el tema de la descarga, traslado y almacenaje. Establece el protocolo, registro y control y recepción de materiales, asignar una persona que hará dicha tarea, ¿no? Antes teníamos el almacenero ayudante y los obreros simplemente iban al almacén y retiraban los materiales, ¿no? Ahora hay que tener un poco más de cuidado, debido a que tanto la persona que recepciona como el almacenero ya tienen contacto con proveedores, y los proveedores tienen un riesgo medio de contagio. Entonces se tiene que establecer algunos procedimientos de tal forma que se evite que el trabajador que esté en exposición y en contacto con el almacenero, que es de riesgo medio, ¿no? Entonces, lo recomendable es establecer zonas donde se prohíba el ingreso de todos los trabajadores, y que se haga un procedimiento, un protocolo de desinfección antes de que los materiales estén a cargo o sea, antes de que se recepcionen por parte de los trabajadores, ¿no? O sea, es decir, se tiene que establecer una zona de entrega, ¿no? Y esa debe ser restringida para ellos. Bueno, ¿qué se necesita para poder iniciar las operaciones, ¿no? Esta es una pregunta que en las últimas semanas muchas empresas nos hemos hecho, y en los últimos días recién se ha estado dando algunos protocolos, algunas resoluciones ministeriales de la forma en cómo nosotros tenemos que hacer aprobar nuestra obra o nuestra empresa para poder trabajar, ¿no?
Entonces, lo que sí hay que tener en consideración es que no se aprueba a la empresa, se aprueba al proyecto, ¿no? Entonces, si tenemos un proyecto de saneamiento, ¿no?, que cumpla algunos estándares, puede que encaje dentro de la fase 1, ¿no? Algunos proyectos inmobiliarios, entonces sí hay el error o la confusión de que tienen que aprobar a la empresa, ¿no? En el caso de construcción se van a aprobar proyectos, ¿ok? Y se tiene que esperar la aprobación del sector. Por ejemplo, ¿no?, el Ministerio de Vivienda es el encargado de aprobar todos los proyectos de edificaciones, obras de saneamiento del sector público y proyectos inmobiliarios, ¿no? También proyectos de edificaciones del sector privado. Y el Ministerio de Transporte, por ejemplo, aprobaría los proyectos de puentes, carreteras, ¿no?, rehabilitaciones, etc. Ahora, las sedes de las empresas no la aprueban ni el Ministerio de Vivienda ni el Ministerio de Transporte, la aprobaría el Ministerio de Producción. Entonces se tiene que solicitar a Produce la aprobación para poder operar, digamos, si es que tenemos una sede administrativa de la empresa, se tendría que solicitar a Produce, ¿no? Bueno, y dentro de la resolución ministerial, ¿no?, 088, que es la última de vivienda, estamos hablando para el caso de edificaciones, para el caso de Ministerio de Transportes no es muy complicado, ¿no? Entonces, en el caso de vivienda se me va a enfocar un poquito más en esta resolución ministerial de vivienda, ¿no? ¿Qué dice el artículo 2 con respecto a la aprobación sectorial y requisitos y procedimientos, ¿no? ¿Qué requisitos? Uno, presentar el plano de ubicación, ¿no?, con las coordenadas UTM. Dos, presentar la licencia de habilitación urbana o edificación emitida antes de la entrada de estado de emergencia, ¿no? Se tiene que contar la edificación con la licencia respectiva, ¿no? Tres, presentar la póliza CAR. Y cuatro, el plan de reanudación, que quiere decir que es un documento planificador que contiene frentes de trabajo, personal involucrado, subcontratistas, proveedores más relevantes, entre otros, según corresponda, ¿no? Entonces, sí pongan atención a lo que es este punto D, que digamos así, sería el punto más crítico y donde nosotros tenemos que tener cuidado en lo que presentamos, ¿ok? El plan de vigilancia, prevención y control de COVID en el trabajo, protocolos sanitarios para el control de la actividad diaria, y una declaración jurada de acuerdo al anexo número 2. Entonces, el plan de vigilancia tiene que estar de acorde al plan de reanudación de cada obra. Entonces, no se presenta un plan de vigilancia de manera general. Tiene que ser aterrizado a cada proyecto. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta ese breve resumen de lo que nos manda los protocolos de construcción, tenemos que identificar qué impacto tiene este protocolo, ¿no? Este nuevo plan. Ojo que es un plan que va anexo a nuestro plan de seguridad, ya que ya estaba aprobado por supervisión y las entidades y clientes. Entonces, ¿qué impacto tiene este nuevo protocolo, esta nueva implementación, ¿no? Entonces, me he basado básicamente en lo que es impacto de alcance, tiempo y costo, ¿no? Entonces, estos requisitos van a afectar directamente a nuestros proyectos en esas tres áreas. Por ejemplo, ¿qué impacto va a tener en el alcance? ¿No? Se van a dar nuevas partidas relacionadas al plan COVID, ¿no? Desinfección, pruebas, lavado de manos, nuevos baños, etcétera, ¿no? También lo que nos dice la resolución ministerial es que se puede cambiar el presupuesto, se puede alterar algunas partidas del presupuesto de tal forma, o aplicar nuevas tecnologías de tal forma que ayuden a la disminución de mano de obra, ¿no? Por ejemplo, concreto premezclado, ¿no? Si antes lo teníamos en nuestro presupuesto concreto con mezcladora, ahora nos dan la posibilidad de negociar con el cliente y hacer ese cambio de tecnología de tal forma que disminuyamos las horas hombre, ¿no? Y que bajemos un poco el aforo. Grúas, ¿no? Si por ejemplo antes encoframos manualmente a un muro de contención, ahora si nosotros nos ponemos a analizar ya los procesos, podemos utilizar grúas, ¿no? Prefabricados, sardineros prefabricados, losas prefabricadas, etcétera, ¿no? Entonces sí nos está permitiendo un cambio de tecnología de tal forma que se asegure o que baje el riesgo de contagio, ¿no?
Bueno, en algunos proyectos se está viendo la necesidad de instalar campamentos, es decir, nuevas obras provisionales, ¿no? O sea, hay algunos clientes, por solicitud de los clientes, que no quieren impactar tanto el plazo, entonces están pidiendo que sea campamentos para evitar que el trabajador se contagie, ¿no? O sea, nosotros podemos controlar el transporte, podemos controlar la alimentación, podemos controlar varias cosas, varios factores, que lo que vamos a hacer es mitigar, disminuir la probabilidad de riesgo de contagio, pero nosotros no podemos controlar en sí qué es lo que va a hacer el trabajador su fin de semana, durante la noche, ¿no? Entonces hay algunos clientes que están pidiendo que se instale campamentos. El hecho de que se instale campamentos, ya hay una modificación de nuestro alcance previo, ¿no? Entonces, nuestro contrato nos mandaba a tener un vestidor para tantas personas, una cantidad de baños, etcétera. Para poder cumplir con el plan COVID, nosotros vamos a tener que incrementar algunas áreas, y eso es directamente un cambio de alcance, ¿no? Puede ser que el proyecto se quede sin financiamiento, ¿no? Ejemplo, los proyectos privados, si es que ya tenían destinado una cantidad de dinero y como saben que se tiene que reconocer algunos gastos de esta implementación, puede ser de que el cliente atribuya de que no tiene, ya el proyecto se quedó sin financiamiento, y puede darse la opción de que se reduzcan metas, ¿no? Con tal de que se acabe el proyecto y con tal de que se reconozcan algunos gastos. Bueno, ¿qué impacto tendría en el tiempo, no? El hecho de limitar la cantidad de personal, ojo que también el protocolo habla de tener una cantidad de personas limitada, porque a mayor cantidad de personas es mayor el riesgo de contagio, ¿no? Entonces, al limitar la cantidad de personas significa que ya no se podrá ejecutar algunas partidas en paralelo, ¿no? No se trata de reducir simplemente el rendimiento al 50%, se trata de ver la forma de que ya no algunas partidas se hagan en paralelo para que la curva S ya no sea tan alta y poder trabajar con un número limitado, ¿no? Porque acuérdense que también de la proyección que nosotros hagamos de cantidad de trabajadores, vamos a presupuestar las obras provisionales, la cantidad de comedores, vestuarios, etcétera, que nosotros vamos a tener. Entonces, sí tienen que trabajar con esa restricción, y en base a un número de trabajadores que ustedes elijan, van a tener que rediseñar y reprogramar todo su proyecto, ¿no? Los tiempos de ingreso y desinfección también perjudicarán directamente el rendimiento de las cuadrillas, ¿no? Entonces, si por ejemplo nosotros solo tenemos un punto de desinfección y de ingreso y de toma de temperatura, acuérdense que se tiene que tomar y llevar registro de la temperatura diario, se tiene que desinfectar antes del ingreso, y ese proceso normalmente va a demorar. Si tenemos un solo punto de ingreso o una sola enfermera, va a ser como un cuello de botella, y mientras menos personas tengamos para el ingreso, ¿no? Y no planifiquemos bien, más nos vamos a demorar en empezar el turno de trabajo, ¿no? Ahora, el detectar un caso COVID, por ejemplo, involucra que se tengan que detener algunos trabajos en sectores, ¿no? Por eso también existe una merma de tiempo. Entonces, ¿qué dice la resolución ministerial 087? Que de detectarse un caso COVID, uno, este señor tiene que pasar pruebas, se le va a otorgar descanso médico. Dos, se tiene que poner en observación a toda la cuadrilla que ha estado en contacto más cercano con este señor, ¿no? Tres, se tiene que aislar todas las áreas donde el señor ha estado las últimas 72 horas, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros digamos de que se tiene que aislar y detener esas cuadrillas, ¿no? Va a significar que los trabajos se van a detener por el lapso que nosotros nos demoremos en la desinfección, ¿ok? Entonces, eso significa si por ejemplo ella tenía planificado encofrar 20 columnas en un sector determinado, al paralizar ese frente, esas columnas ya no se van a vaciar, por lo tanto el encofrado se va a quedar atrapado, por lo tanto sí va a haber un retraso, ¿no? Entonces el tiempo se va a ver directamente involucrado. El plazo definitivamente no puede ser el mismo, por lo tanto se tiene que gestionar ampliaciones de plazo correspondientes, ¿no? Entonces, en el caso de entidades públicas, ya hay un procedimiento para pedir las ampliaciones de plazo, y en el caso de entidades privadas ya es una negociación directa con nuestro cliente.
Bueno, ¿qué impacto vamos a tener en el costo, por ejemplo, ¿no? El costo unitario de las partidas se verá afectado debido a la disminución de rendimiento de las cuadrillas por los tiempos de desinfección. Es decir, mientras más nos demoremos, o sea, mientras menos planificación tengamos en cuanto a los puntos de desinfección y de ingreso y de toma de temperaturas, más va a ser el tiempo que va a perder el trabajador para poder iniciar su labor. Entonces, si antes tenían 8 horas efectivas de trabajo y hacía un rendimiento, por ejemplo, los encofradores de 20 metros cuadrados al día, si es que nosotros le quitamos 1 hora efectivo, ya no serán 20 horas, ¿no? Ya no será 20 metros cuadrados de rendimiento, sino se convertirá en 17. Entonces, eso directamente va a afectar también nuestro plazo y nuestro costo, ¿no? La implementación del plan COVID, es decir, todos los nuevos requisitos, CPP, desinfección, desinfección de áreas de trabajo, el personal especializado, la enfermera, el termómetro, el transporte, la alimentación, todo eso involucra un nuevo costo, ¿no? Y bueno, al indirectamente ampliar nuestro plazo, debido al aforo que ya tiene que ser un poco más limitado, ¿no? Con una cantidad menor de trabajadores, nuestro plazo se va a ampliar, y al ampliarse nuestro plazo, directamente va a haber mayores gastos generales. Bueno, y también habría que ver cómo de alguna manera cuantificamos, que me parece que esto es lo más complicado de cuantificar, es cómo cuantificamos el costo de las paralizaciones por detección de casos COVID, ¿no? Involucra tiempos muertos que deben de ser asumidos por la empresa. Es decir, el trabajador, si es que se detecta que es positivo, bueno, se le va a dar descanso médico, las horas de ese trabajador lo va a pagar, lo pagaría de salud, ¿no? Habría un reembolso a la empresa, ¿no? Pero ¿qué pasaría con todos los otros trabajadores que se les paralizó ese sector? ¿No? ¿Qué pasaría con esas horas? Se tiene que pagar de todas formas al trabajador. Entonces, sí, esas paralizaciones van a influir directamente en nuestro costo. Bueno, el transporte, la alimentación, la implementación de nuevas obras provisionales, comedores, vestidores, involucran un mayor costo en dicha partida, ¿no? Entonces, las condiciones iniciales del contrato ya cambiaron. Por ende, o sea, bajo este nuevo riesgo ya hay otras condiciones. Entonces, todo lo que se tenga que implementar implicaría un mayor costo, ¿no? En sectores públicos va a ser reconocido, ¿no? Siempre y cuando se demuestren los gastos. En el sector privado sí, ya depende de la negociación que se llegue. Y bueno, para seguir vamos a hacer un pequeño análisis de riesgos con respecto a cómo alteraría dos casos puntuales de riesgo, ¿no? En la producción y en el tiempo, en el costo de nuestros proyectos, ¿no? Por ejemplo, la detección de un caso COVID. ¿Qué consecuencias tendría la paralización de la cuadrilla del trabajador, ¿no? Entonces, no solo para él, sino para toda la cuadrilla del trabajador. En costo, ¿no? Vamos a tener que sacar pruebas rápidas, ¿no? Ojo, las pruebas rápidas no son obligatorias, ya depende de cada empresa. Pero sí hay que hacer un costo-beneficio en que si ponemos a toda la cuadrilla en cuarentena, ojo que no los podemos despedir, o mejor le saco prueba rápida de tal forma que descarto lo más pronto posible si están contagiados o no, ¿no? Entonces, costo, las horas muertas de lo que nos demoremos en reanudar actividades, ¿no? En tiempo, la paralización de zonas de trabajo, no terminar de entregarle el día, ¿no? La probabilidad le puse un 50%, bueno, el tipo de riesgo sería moderado, pero esto es por cada caso que se dé, ¿no? ¿Qué otra consecuencia tendríamos de detectar un caso COVID, ¿no? La paralización de tareas, donde estuvo las últimas 72 horas, ¿no? De tareas y de áreas, donde estuvo las últimas 72 horas. Ojo, si es que nosotros no tenemos una planificación muy detallada, ¿cómo identificamos dónde estaba el trabajador en las últimas 72 horas? ¿No? Entonces, bueno, más adelante vamos a ver cómo podemos mitigar eso, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias en el costo? Que se tiene que desinfectar el área de las últimas 72 horas, todas las áreas donde haya estado el trabajador, ¿no?
las horas muertas del personal. Entonces tenemos que detectar dónde están las áreas, tenemos que detener el trabajo de las personas que están laborando actualmente en esas áreas, y esas horas muertas del trabajador van a ser asumidas por la empresa. ¿Okay? En tiempo, las partidas no se podrán seguir ejecutando hasta que se desinfecte. Entonces, ¿cuánto tiempo voy a tener esos sectores paralizados, ¿no? Entonces, ahí hay que ver la forma de acelerar la desinfección lo más pronto posible, hacer la prueba de descarte de los trabajadores que han estado en esas áreas y reiniciar la obra lo más pronto posible. ¿Qué se puede hacer ahí? Se puede tener algunos sectores, frentes de trabajo, buffers les llamamos, de contingencia, para que no tengan muchas horas muertas, ¿no? Si todo está medido y paralizamos, por ejemplo, la cuadrilla de carpinteros y herreros, ¿no? Y albañiles, ¿qué hacen esos albañiles mientras se desinfecta el área, mientras se hacen las pruebas de descarte? O sea, y esas horas no se les puede descontar, las vamos a tener que asumir. Entonces, sí hay que ver la forma de cómo mitigar esos riesgos, ¿ok? ¿Qué otro riesgo tendríamos? Por ejemplo, la detección de un sospechoso COVID, ¿no? Entonces, un sospechoso COVID quiere decir alguien que tenga fiebre. Si le pasamos el test rápido, no marca que sea positivo, pero sin embargo el protocolo dice que no podría ingresar a obra. Entonces, al no poder ingresar ahora, ¿qué hacemos con el señor? Si la prueba, bueno, uno se va a tener que asumir el costo de la prueba rápida para ver si está contagiado, ¿no? Y ese trabajador tendría que conseguir una constancia médica diciendo de que de repente tiene otra enfermedad, y no va a poder ser reemplazado de inmediato. O sea, nosotros ¿qué hacemos si es que ese trabajador todavía no sabemos a ciencia cierta si está contagiado o no? Y por un tema de protocolo no puede ingresar a obra, ¿no? En tiempo, la cuadrilla va a estar incompleta porque es sospechoso, digamos, que yo tenía considerado 10 albañiles para trabajar en un área, ya no tengo 10, sino tengo 9. Entonces ya los trabajos, tal vez la tarea del día ya no va a ser realizada, a menos de que tomemos algunas medidas para completar las tareas, ¿no? Pero entonces indirectamente también va a afectar en el costo. Entonces yo he catalogado cualitativamente estos riesgos como moderados, pero sí hay que ver algún plan de contingencia que con las soluciones que les voy a mostrar más adelante tal vez podríamos mitigar ello, ¿no? Bueno, entonces ya planteando las alternativas de solución, ¿no? En cuanto al alcance. Entonces, el alcance se debe definir antes del reinicio, ¿no? Entonces sí tenemos algunos proyectos donde el alcance no es claro, tenemos adicionales, no sabemos qué es lo que va a pasar, o sea, no tenemos detalles, no tenemos... Entonces, si es que vamos a reiniciar la obra, ¿no? Tenemos un proceso todavía de planificación, un mes hasta que efectivamente se reinicie, habría que resolver todos los RFIs que están pendientes del proyecto, ¿no? Entonces, no vale la pena reiniciar, implementar la obra como para 100 personas y empezar el proyecto y por temas de diseño, errores en el expediente, paralizar, ¿no? Entonces sí se debería de definir el alcance y liberar todas aquellas restricciones en cuanto a diseño antes de, ¿no? En obras públicas ya existe el procedimiento para poder aprobar el costo y el alcance de las nuevas partidas. Ya hay un procedimiento dado por la OCE, donde ya especifican cómo. Mañana me imagino que les van a explicar con mayor detalle aquellos procedimientos, ¿no? En obras privadas, bueno, este mayor alcance se va a tener que negociar con el cliente, ¿no? Y bueno, el BIM como una alternativa de solución ahora en esta etapa de planificación, ¿no? Entonces nosotros nos encontramos ante una problemática, entonces hay herramientas que nos van a ayudar a solucionar de manera más fácil y más rápida estos problemas, ¿no? Entonces, para resolver a todas las restricciones de diseño, incompatibilidades de proyecto, por ejemplo, o sea, si tenemos una losa y no coincide la arquitectura con estructuras, que es tan frecuente y eso involucra directamente en el costo del proyecto y en el plazo y tener horas muertas del personal. La solución del BIM es la herramienta que se está convirtiendo en la mejor forma de gestionar los proyectos, ¿no? ¿Debido a qué? A que se detectan las interferencias en el proceso, en la etapa de planificación. Una cosa es el costo, que nos involucra
rediseñar en la etapa de planificación, y otra cosa es el costo que nos implica detectar algunas fallas del proyecto en la etapa de ejecución, ¿no? En la ejecución ya involucra gastos generales, involucra horas muertas, etcétera, ¿no? Entonces, si tenemos una etapa previa de replanificación, lo mejor, por ejemplo, para proyectos de edificación, sería empezar a modelar nuestros proyectos con Revit, teniendo en cuenta la filosofía BIM, ¿no? Entonces, ¿qué otra ventaja tenemos al utilizar BIM, no? Al estar modelado en 3D, ya se tienen metrados más exactos, ¿no? Entonces, ayuda con la planificación. Entonces, todo lo que hacíamos manualmente y que de por sí ya tenía el riesgo de errores, ya con el BIM podemos replanificar, resectorizar, tener datos más reales, ¿no? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Para empezar con lo que es el tiempo, que es de repente lo más largo. Sí, ingeniera. Le leo unas preguntas que nos han enviado en chat. ¿Me escucha bien? Sí, sí. Ya. Vamos con la primera. Nos dice Enrique Camargo. Respecto al nivel de riesgo del trabajador, según la resolución 239, es el trabajador obrero, riesgo medio o riesgo bajo, ya que no está expuesto a contacto con personas externas. Bueno, Nosotros, o sea, como le digo, esto es a criterio. Nosotros estamos considerando que el trabajador es riesgo bajo siempre y cuando nosotros aseguremos su transporte, que no tenga contacto con el transporte público. Entonces, los que están catalogados como riesgo medio son aquellos que tienen contacto con proveedores, ¿no? El almacenero, los que reciben materiales, etc. Ok, ingeniero. Siguiente pregunta. Consulta. Percy Alexis, ¿las nuevas partidas para implementar los nuevos ambientes de campamento deben presentarse en un nuevo presupuesto? ¿Se generará una nueva ampliación de plazo? A ver, dependiendo de qué tipo de proyecto, ¿no? Entonces, como les comentaba, en lo que es proyectos públicos ya hay un procedimiento de cómo se presenta tanto el presupuesto como la ampliación de plazo, ¿no? Entonces, proyectos públicos están dando 15 días desde la autorización del sector para operar, para que se presente el cronograma tanto de la implementación, uno, la ampliación de plazo por la cuarentena. Dos, la ampliación de plazo por la implementación, el tiempo que nos tome, ¿no? 2 semanas, 3 semanas, hasta implementar los campamentos, vestuarios, todas las áreas de desinfección, ¿no? Y 3, la nueva ampliación de plazo por el cambio de rendimientos, por tener la restricción del aforo. Ok, ingeniera, muchas gracias. ¿Sí? Siguiente pregunta. Nos dice Percy Alexis nuevamente, ¿se deben paralizar los trabajos en marcha en el caso que se detecte un caso COVID durante la ejecución? Sí, lo que dice la resolución ministerial es que se tiene que paralizar a la cuadrilla que haya estado en contacto, ¿no? Entonces, ya depende de la planificación que cada uno elija, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver cuál es mi propuesta de solución con respecto a trenes de trabajo, de tal forma que se mitigue un poco, ¿no? Entonces, no juntemos carpinteros con albañiles, con fierreros en una sola área de trabajo. Veamos cómo podemos hacer para que si se contagia una cuadrilla, que sea solo los carpinteros, ¿no? Y también indica de que se tiene que detectar las zonas, áreas de trabajo donde el trabajador ha estado las últimas 72 horas. Ojo, si nosotros no tenemos una buena planificación, ¿cómo detectamos dónde ha estado esa persona las últimas 72 horas, ¿no? Y te dice que se tiene que paralizar todos los trabajos en esa área, proceder a la desinfección y una vez que se desinfecte recién se puede reingresar a trabajar. Ok, muchas gracias, ingeniera. Siguiente pregunta. Hernán Valencia, a los casos positivos de COVID-19, ¿el seguro les cubre el costo por el tiempo de aislamiento? A los Sí. trabajadores que estaban en contacto con el trabajador positivo y que deben ser aislados, ¿quién les cubre el costo de ese aislamiento?
Mira, con respecto al caso positivo, de salud les va, o sea, sí va a haber un reembolso de la empresa le paga y salud va a reembolsar. Con respecto a los casos sospechosos, el ministerio no nos obliga a sacar la prueba rápida. Por lo tanto, nos pide cuarentena. Entonces, ya hay algunas empresas que estamos tomando como parte del protocolo nuestro propio, sacar el test rápido. Lamentablemente, el test molecular todavía no está vigente, o sea, no está a la mano de todas las empresas, el costo es demasiado elevado. Entonces, sí, o sea, la opción que nosotros estamos viendo para mitigar ello es sacar los test rápido. Pero si es que se demuestra de que el trabajador, si es que se demuestra que el trabajador realmente está contagiado, bueno, no, después de la cuarentena tendrá que igual solicitar su permiso y le pagaría el salud, ¿no? Pero si es que no, si es que simplemente es un caso sospechoso, esas horas no está claro, no dice qué, pero sí para mí se tendría que dar una licencia con goce, ¿no? Con cargo a recuperar las horas, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo algunas empresas? Propuestas para mitigar eso, ¿no? Porque realmente ese costo de las personas que van a entrar en cuarentena es alto y también por un tema de producción tenemos que reemplazar ese personal para seguir trabajando y que la hora no esté parada, ¿no? Entonces, sacar el test rápido lo más inmediatamente posible y hacer un seguimiento día a día. Entonces, si ya le sacan el test rápido y sale negativo, ya podrán reingresar, ¿no? Entonces, si nosotros esperamos la cuarentena, que es lo que dice vivienda, en realidad esas partidas van a estar sin ejecutarse, ¿no? Entonces, lo que sí se tiene que hacer es definitivamente ese día va a ser perdido, pero si ya le sacan el test rápido ese mismo día, al día siguiente vuelve a pasar el control sintomatológico, para nosotros sí podría ingresar, ¿no? Muchas gracias, ingeniera. Siguiente pregunta. Nos dice José Carlos Ceballos. ¿Es rentable reiniciar obras en el sector privado? Depende de la negociación, ¿no? Entonces siempre hay que hacer un análisis costo-beneficio, porque acuérdense de que también hay algunos gastos fijos, si ya tienen guardianía, tienen alquileres de algunos equipos, tienen gastos financieros de las cartas fianzas, entonces tienen que hacer un análisis de costo-beneficio, ¿no? Y si es que el cliente les quiere reconocer. Entonces lo que yo aconsejo es que tienen que plantear una estrategia de negociación, ¿no? Entonces, ganar, perder, ganar. ¿Qué gana el cliente? O sea, muchos clientes privados no quieren reconocer porque dicen, bueno, ya es tu problema, tú tienes que implementar si quieres operar, ¿no? Y legalmente ellos también, porque esta es una contingencia, digamos, de que no estaba prevista por nadie, y qué es lo peor que puede pasar es que se vayan a un arbitraje y tengan gastos de arbitraje, obras paradas, las cartas fianzas igual se van a seguir cobrando, entonces finalmente se tiene que ser ambas partes. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con el cliente? Ya si el cliente me dice, yo no te voy a asumir el sobrecosto del plan de implementación, ya, entonces rescindamos contrato, veamos todo, devuelve el dinero de los adelantos que te he dado, pero el cliente también tiene algo que perder, ¿no? Porque si es que quiere terminar su proyecto y consigue una nueva empresa que le tenga que hacer, la nueva empresa obviamente bajo estas nuevas condiciones, el costo unitario de las partidas va a variar, también le va a cobrar el plan COVID, entonces yo pienso de que en empresas privadas, en obras privadas, lo que se va a tener que hacer es ganar o perder, o sea, de tal forma que ambos cedan un poco y llegar a un consenso, ¿no? Si es que se cierran en sus posturas, ambas empresas pierden. Gracias, ingeniero. Omar Anthony Flores nos dice, y en el caso de un posible contagio del residente o supervisor de obra. En el caso o sea, tanto el supervisor como el residente van a tener que solicitar su descanso médico y una vez de que ya no tengan síntomas y que estén curados van a poder ingresar, ¿no? Entonces, nosotros como empresa no podemos votar, no podemos sacar al trabajador, simplemente se va a tener que sustentar un descanso médico y nada más, ¿no? Gracias. Gaby Palacios nos dice, consulta,
El tiempo y costo de realizar el triaje en la zona de control al ingresar a obra. ¿Esta actividad se considera dentro de la jornada laboral? Hay algunos clientes que los clientes públicos están considerando que debe ser dentro de la jornada laboral, ¿no? Entonces, es una pregunta que ha quedado en el aire. Nosotros lo estamos considerando dentro de la jornada laboral, tal como si fuera la charla de seguridad, ¿no? Porque ese es el peor de los casos. Si se llegase a negociar con el sindicato y decir, bueno, el costo, o sea, ese tiempo de desinfección, toma de temperatura, que lo pague el empleado, sería lo mejor para todos, ¿no? Pero lamentablemente sí tenemos el riesgo del sindicato y hay algunas entidades públicas que ya han dicho de que ese costo lo tiene que asumir el empleador. Por lo tanto, si nosotros asumimos ese costo, ya no son 8 horas efectivas, sino va a ser el tiempo efectivo que nosotros nos demoremos en la desinfección, ¿no? Muchas gracias. Siguiente pregunta. En caso un trabajador se contagie en la oficina, ¿la empresa está obligada a realizar pruebas a todos los trabajadores que tuvieron contacto? Sí, o sea, en oficina ya no es para obras, ojo, o sea, ya hay que ceñirse a lo que dice el MINSA, ¿no? Hay que sacarle prueba a todas las personas que hayan estado en contacto, ¿no? Entonces, y para la empresa, finalmente el test, si bien tiene un costo, el hecho de que estén en cuarentena, o sea, igual ese tiempo de cuarentena también lo tiene que cubrir el empleador. Entonces, finalmente, si hacen un análisis, más barato va a salir el test y de tal forma que ustedes mitigan, ¿no? Entonces, para lo que son rubros normales, sí manda que sea la prueba rápida. Para obras no es que esté obligado a sacar el test, pero ya muchas empresas, haciendo el análisis de costo-beneficio, estamos viendo de que lo más rápido, ¿no? Y que menos perjudica el proyecto es sacar el test rápido. Gracias. Siguiente pregunta. Si un trabajador se enferma de COVID, ¿el tiempo de descanso es considerado como descanso médico? Sí, sí, ese descanso es reembolsable, ¿no? Nosotros como empresa le pagamos y el seguro no lo reembolsa. Gracias. Valeria Fuentes pregunta. Respecto a las charlas que nos dijo, ¿se omitiría a qué resolución se basó? ¿No se necesita también capacitarlos dando charlas acerca de COVID? Respecto al tiempo de desinfección, si se estima de 30 a 40 minutos, ¿se considera dentro de las 8 horas a laborar? Claro, esa pregunta ya la respondí. Ojo que lo que yo he dado simplemente es un resumen del protocolo. Esto se tiene que hacer un plan de seguridad. O sea, el plan de seguridad que nosotros ya teníamos en obra, se tiene que hacer un anexo que es el plan COVID. Dentro de ese plan COVID se tiene que presentar todas las charlas de seguridad, todas las capacitaciones que se tengan que dar. Entonces, eso sí está involucrado. Yo no he detallado mucho ese proceso porque bueno, el objetivo de la presentación es ver cómo afecta y sobre todo ver algunas alternativas de solución. Ya un poquito más específico, ya hay que ver qué es lo que pide en sí como el plan de seguridad. Ojo, si tienen que actualizar la matriz per se, ¿no? Si nosotros tenemos una matriz per se, ahora aparece un nuevo peligro, ¿no? Que viene a ser el contagio de COVID. Gracias, ingeniera. Bueno, continuamos con su exposición y las siguientes preguntas serán respondidas al final de la ponencia. Listo. Ya, entonces nos quedamos en lo que es las alternativas de solución con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, como les había mencionado, la resolución ministerial nos pide un plan de reanudación. Entonces, en ese plan de reanudación nos están pidiendo frentes de trabajo, sectores, número de trabajadores, proveedores, etc. Entonces, nosotros ya tenemos que ser un poco más finos. Si nosotros antes planificamos de manera muy global, ahora esa planificación muy general no nos va a servir, ¿no? Entonces, si nosotros planificamos con Gantt, por ejemplo, hacíamos seguimiento de nuestro proyecto con Gantt, con el Gantt contractual, no se va a poder hacer un buen seguimiento, porque acuérdense que el Gantt contractual, estoy hablando básicamente en obras públicas, porque privadas ya depende de cada uno, ¿no? En obras públicas no está permitido poner frentes de trabajo, ni sectores, ni nada,
¿no? Entonces, es muy general, con eso no se puede planificar, ¿no? Entonces, hay que hacer un adecuado seguimiento, entonces hay que ver cómo nosotros vamos a empezar a planificar de tal forma que podamos obtener esa información que nos están solicitando, ¿no? Entonces, la estrategia bueno, yo les voy a plantear a continuación es la de trenes de trabajo más el sistema Last Planner, ¿ok? Si ya, no quiero entrar mucho a detalle porque si no me voy a demorar. Entonces, estos trenes de trabajo están basados en lo que es la filosofía Lean Construction, que es disminuir pérdidas. Entonces, ¿qué son los trenes de actividades? Voy a tratar de ser lo más rápido posible porque si no nos vamos a demorar, ¿no? Entonces, es de tren de actividades y de programación con respecto a las Planner y Lean Construction ya sería causal de otra charla. Pero, bueno, para explicar rapidísimo, ¿no? El tren de actividades, las características, todos los procesos son cuellos de botella, ya no existe una sola ruta crítica, por así decirlo, ¿no? No hay holguras. Cada cuadrilla produce exactamente lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, en saneamiento, se hace 100 metros lineales de excavación, también la cuadrilla de tuberos tendría que ser 100 metros lineales, la cuadrilla de relleno 100 metros lineales, o sea, tenemos que igualar un mismo lote de producción, ¿no? La cantidad de recursos necesarios es constante, entonces la misma cuadrilla va a ir sector por sector, haciendo casi similar o igual cantidad de trabajo. La cantidad de trabajo que se ejecuta en el área son las mismas, la capacidad de cada área de trabajo está diseñada por la cantidad de trabajo, ¿no? Entonces aquí vemos un ejemplito, por ejemplo, el día 1 viene el encofrado y vacío de verticales, ¿no? El día 2 viene el encofrado de fondo y costado de viga, ¿no? El día 3 el encofrado de acero, de losas y acero. El día 4 el vacío de horizontales, el día 5 vacío de horizontales, y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a ver más a detalle. Entonces consiste en hacer que todas las partidas se vuelvan críticas, genera cuadrillas muy especializadas con una única actividad, exige un compromiso de obra, ¿no? Entonces toda la empresa tiene que volcarse a un sistema de planificación totalmente distinto, ¿no? Nos olvidamos del GAN y empezamos a planificar de forma un poco más detallada. Entonces, básicamente es diseñar el proceso de construcción. Entonces, lo que dice el Lean Construction es, tenemos que simular que la industria de la construcción es una industria normal. Entonces, ¿cómo hacemos para optimizar procesos? ¿Cómo hacemos para optimizar rendimientos? De tal forma que ya no haya tantas pérdidas, tanta variabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasos para cómo se genera un tren, ¿no? Primero es sectorizar el área de trabajo, ¿no? Hacer áreas pequeñas, ¿no? Esto lo vamos a ver. Listar las actividades necesarias, secuenciar las actividades, dimensionar los recursos, ojo. Entonces, por cada área, por cada sector que nosotros definamos, se tiene que dimensionar los recursos, la cantidad de mano de obra, materiales, subcontratos, ¿no? ¿Cuál es el paso clave del tren de actividades? La sectorización, ¿no? Entonces, la sectorización es diseñar una cantidad de trabajo que sea similar en todas las actividades, ¿no? De tal forma que la misma cuadrilla vaya haciendo cantidades iguales o similares todos los días. Entonces, ¿qué es la sectorización? Consiste en dividir una tarea de actividad de la obra en áreas o sectores, ¿no? En cada uno de los sectores deberá comprender una parte pequeña de la tarea total. En cada sector deberá comprender un volumen de trabajo aproximadamente igual, ¿no? Por ejemplo, en edificaciones es un poco difícil que sea igual, pero tratemos de que sea similar para que tenga una misma cantidad de recursos, ¿no? Que no hay una variación. No es que hoy día en el sector 1 necesito 8 albañiles, mañana en el sector 2 necesito 10, mañana en el sector 3 necesito 3 albañiles, y así, ¿no? Entonces la idea es tener sectores similares para que la cantidad de cuadrillas sea similar, ¿no? Entonces, ya considerando lo que es la implementación COVID, ¿no?
qué restricciones vamos a tener de inicio. Entonces, el tren de trabajo, o sea, en la forma normal, sin este riesgo de COVID, siempre plantea algunas restricciones, ¿no? ¿Qué restricción, por ejemplo, la cantidad de encofrado disponible, si tenemos premezclado en la zona de trabajo, si tenemos mano de obra calificada, si tenemos una cantidad, o sea, siempre se empieza a diseñar el proyecto de acuerdo a una restricción, ¿no? Las restricciones que encontremos de acuerdo al proyecto en el que estamos, ¿no? Entonces, ¿qué restricción nosotros vamos a encontrar ante la implementación COVID, ¿no? La cantidad de personal, más de 100 personas, ojo, más de 100 personas ya necesita un médico ocupacional. ¿Qué probabilidad haya de que podamos conseguir un médico ocupacional y enviarlo a cada proyecto? Para mí es muy baja, ¿no? Porque los médicos ya están escasos, tienen mucho trabajo, y de ahí que un médico ocupacional quiera ir a un proyecto va a ser un poco difícil, ¿no? Entonces, sí podemos plantear como restricción de que no haya más de 100 trabajadores, por ejemplo, ¿no? Esto es opcional, depende, o sea, si el proyecto da, por ejemplo, es un proyecto muy grande, tipo saneamiento, donde tenemos muchos frentes de trabajo, áreas completamente libres, y donde no hay riesgo de contagio, obviamente sí podemos tener más de 100 trabajadores, ¿no? Pero si estamos hablando de edificaciones donde el área es un poco más confinada, y el aforo va a ser mucho, o sea, va a quedar corto, entonces ahí sí hay que evaluar el hecho de no tener un límite, o sea, tener un límite de trabajadores, ¿no? Ojo, también la capacidad instalada de obras provisionales. O sea, nosotros vamos a presupuestar una cantidad de obras provisionales para poder operar, una cantidad de baños, un metro cuadrado de comedores, metros cuadrados de baños, etcétera, vestidores, ¿no? Entonces, mientras más personal haya en el mismo sector de trabajo, más personal puede paralizar en caso se dé un contagiado, ¿no? Entonces, por ejemplo, la sectorización, digamos de que esto es una edificación con un área total de 1000 metros cuadrados, ¿no? El sistema tradicional decía, bueno, como aquí no hay juntas de construcción, yo tengo que hacer el vaciado de la losa en un solo vaciado, no puedo dividir los vaciados, ¿no? Entonces, técnicamente se ha demostrado de que las losas sí se pueden sectorizar, se puede cortar la losa, así no haya juntas, se puede cortar, ¿no? Respetando siempre las restricciones técnicas, por ejemplo, de que esté a un tercio se puede cortar un tercio de la viga, ¿no? Bueno, columnas no se pueden cortar, ¿no? Entonces, esta área total que antes para nosotros era 1000 metros cuadrados, nosotros la podemos dividir en 4 sectores, por ejemplo, de 200 metros cuadrados cada uno, ¿no? Entonces, paso 2 sería diseñar el tren de trabajo. Entonces tenemos que listar todas las partidas que involucra hacer esa edificación. Por ejemplo, encofrado de losa, colocación de acero de losa, instalaciones eléctricas sanitarias de losa, vaciado de losa. Entonces, dentro de una programación normal, por ejemplo, digamos que la colocación de acero, las instalaciones eléctricas se podían hacer en el mismo día de trabajo, ¿no? Sí, de que se podían hacer, sí. No había ninguna restricción técnica para hacerlo. Pero ahora lo que estamos buscando es que haya menos probabilidad de contagio. Entonces, de ser posible, ¿no? Distanciar las actividades una por día, un sector por día, ¿no? Entonces, de tal forma que en el día 1 solo tengo a los carpinteros, ¿no? No tengo en el mismo sector de trabajo ni a los fierreros, ni a los electricistas, ni a los albañiles, ¿no? Entonces, así nosotros vamos a asegurar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se enfermó el albañil, ¿no? Entonces, el día 4 detecto que el albañil, uno de la cuadrilla de albañiles, porque estos albañiles se diseña qué cantidad de albañiles necesitamos para poder terminar este sector. ¿Qué pasa si el albañil se enferma, ¿no? Entonces, toda la cuadrilla de albañiles tiene que terminar, tiene que paralizar, se le saca su test rápido. ¿Qué pasaría si es que este sector, por ejemplo, estaría aquí, ¿no? Ya no pararía solo los albañiles, tendrían que parar los electricistas y todo eso, ¿no? Entonces, mientras más partidas en paralelo hayan, más riesgo de contagio. Entonces, la cuadrilla de albañiles entra a observación. Pero sí nos dice la norma que se tiene que paralizar todas las áreas donde hayan estado las últimas 72 horas. Entonces, este albañil donde ha estado las últimas 70, bueno, en este caso el día 4 todavía no ingresó a otro sector, ¿no? Digamos el día 4, la partida de fierreros, ¿no?
estaría trabajando, le tocaba trabajar en el sector 3, las últimas 72 horas ha estado, ¿no? En el día 2, hasta en el sector 2 y hasta en el sector 1. Quiere decir que en el sector, que estas cuadrillas también van a parar, pero ya no para un proceso de monitoreo, sino para un proceso de desinfección, tanto del sector 3, como del sector 2, como del sector 1, ¿no? Entonces, el hecho de nosotros hacer trenes de trabajo, ¿no? Y de cuantificar las cuadrillas que van a estar en cada sector por día, nos va a disminuir el riesgo de que haya muchas cuadrillas en paralelo, y ya vamos a poder inclusive meter al ATS, ¿no? ¿En qué sector ha estado trabajando tal trabajador, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que no cumplimos el aforo, si aquí vemos de que para el vacío de losa necesitamos, no sé, 20 personas, y vemos de que el aforo no está cumpliendo el aforo, que están muy confinados, lo que podemos hacer es extender un poco el horario de trabajo de tal forma que se cumpla con el aforo y que ya no haya confinamiento de personas, ¿no? Entonces, aquí les voy a mostrar un ejemplo, ¿no? Este es un colegio. Entonces, tenemos tres frentes de trabajo, ¿no? El frente 1 es una estructura de 3 pisos, el frente 2 una estructura de 2, y el frente 3 es una estructura de 1 piso con estructura liviana, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya este proyecto lo hemos modelado en BIM, en Revit, y ya sabemos cómo es. Tenemos todos los metrados del proyecto y incluso sectorizado, ¿no? Entonces, en el frente 1, por ejemplo, tenemos, en cimentación tenemos 6 sectores, y en encofrado tenemos 4 sectores, ¿no? En el frente 2 tenemos solo 3 sectores, en el frente 3, 5 sectores, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esto, los frentes de trabajo. Ahora, ojo, nuestro cronograma, por ejemplo, inicial, ¿no? Que decía que el frente 1 iba a durar 3 meses, el frente 2, 2 meses, el frente 3, 1 mes, ¿no? Y prácticamente empezábamos frentes en paralelo, ¿no? Esto nos hacía más o menos unas 160 personas para poder acabar en 3 meses de estructura, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, bueno, uno, que el tren de trabajo nosotros lo vamos a tratar de distanciar un poco más, o sea, por ejemplo, el frente 1, con el tren de trabajo distanciado, ¿no? O sea, no quiere decir que esté disminuyendo cuadrillas, simplemente que las actividades ya no se van a hacer en paralelo, sino se van a distanciar un poco más, ¿no? Entonces, el frente 1 ya no se ejecuta en 3 meses, se ejecuta en 4. Ahora, vemos que no es necesario que el frente 2 inicie pues, en mes 1, ¿no? ¿Para qué? Si todavía tiene un poco de holgura, entonces lo hacemos iniciar el frente 2 en el mes 2, ¿no? Y el frente 3 haríamos iniciar en el mes 4 porque o sea, el tiempo de ejecución es menor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mano de obra ya tendríamos 95 personas y ya estaríamos cumpliendo con el aforo, con la restricción que nosotros nos hemos planteado. Entonces, aquí podemos ver este tren de trabajo. Este tren de trabajo contemplaba antes más partidas en paralelo. Acá vemos por la cantidad de cuadrillas que no es necesario distanciarlos, pero sí se podría distanciar de repente un poquito más. Entonces, este es el ejemplo del tren de trabajo que nosotros estaríamos proponiendo, ¿no? Entonces, como se puede observar, se trata de no hacer muchas partidas en paralelo con el fin de mitigar el impacto, y por lo tanto solo separaría una cuadrilla en específica y los 3 sectores en los que estuvo infectado, ¿no? Entonces, si nosotros diseñamos, porque ya este nivel de programación es un poco más específica, generalmente se diseña 4 semanas, súper específico, donde ya sabemos cuántas cuadrillas, cuántos albañiles, encofradores, etcétera, van a haber por cada actividad, ¿no? Ya podemos detectar qué sector estuvo trabajando tal cuadrilla y vamos a disminuir un poco el riesgo de contagio, ¿no? Entonces, no sé si me puedan mostrar el video que les pasé, por favor.
Ya listo, gracias. Voy a volver a compartir la pantalla. ¿No? Entonces, como han podido ver en el video, eso es ya interactuar nuestro modelo en BIM, ¿no? En Revit, con la sectorización que hemos planteado, ¿no? Entonces, ahí se puede observar los trenes de trabajo y cómo es que se va avanzando poco a poco, ¿no? Cada cuadrilla específica va avanzando un día cada actividad, ¿no? Entonces, tanto BIM y Lean ya se juntan ambos para poder tener información un poco más actualizada y mucho más rápido, ¿no? Entonces antes teníamos que estar metrando a detalle, ¿no? Que mira, sabes que no cumplió en el plazo, voy a cambiar el número de sectores, otra vez volver a metrar. Entonces el BIM simplemente se convierte en una herramienta en la que ya las restricciones las vamos a ubicar mucho más a detalle, con mucho más anticipación, y la reprogramación nos va a ser mucho más fácil, más ágil, ¿no? Entonces, ¿qué conclusiones podemos llevar con respecto a la programación del tiempo, ¿no? Entonces, los trenes de trabajo van a ayudar a cuantificar las cuadrillas específicas. Va a haber una pequeña reducción en la merma, en los riesgos de contagio y todo eso, pero sí, la cuadrilla ya tiene que tener una meta específica. Tal sector, acabas tu metrado, tanta cuadrilla, tantas personas de la cuadrilla, tantos albañiles tienen que acabar, digamos, el metrado de solaqueo de muro o de tarrajeo de muro, etc. Entonces ya cada cuadrilla tiene su tarea específica en el día, ¿no? Entonces, de tal forma que ya nosotros vamos a poder un poco controlar esa producción que antes no era tan variable, ¿no? Entonces ahora prácticamente esta implementación nos está obligando a que tengamos un control un poco más detallado. Se debe definir los frentes de trabajo y tratar de independizarlos por completo para disminuir el riesgo de contagio, por lo tanto, paralizaciones de obra. Entonces, si definimos frentes de trabajo, ¿no? Si ya tenemos 3 frentes de trabajo, entonces pongamos 3 puntos de desinfección, aislemos un poco los comedores, porque si vamos a aislar los 3 frentes de trabajo y los vamos a poner todos en un solo comedor, en un solo vestidor, en un solo punto de desinfección, nuevamente vamos a generar mayor riesgo de contagio. Entonces, si ya están aislados los frentes y cada tiene cuadrillas independientes que no se comparten entre frente y frente, entonces lo que se puede hacer es ver algunas obras provisionales, tanto el almacén, etcétera, herramientas solo para el sector, ¿no? Solo para el frente, perdón. Entonces, así vamos a disminuir el riesgo de contagio. Ojo que hay una cosa que no hemos puesto en la presentación, y es que por ejemplo, o sea, como ya no dependen las cuadrillas, no es que el encofrador le tiene que entregar a cierta hora al albañil la losa para el vaciado, ya no, o sea, le vamos a dar al encofrador todo el día para que encofre su losa, al día siguiente recién entran los albañiles. Entonces, tampoco es que estén apurados, entonces sí se puede distanciar los horarios de ingreso, ¿no? Digamos, fierreros entran a las 6:30, carpinteros 7:30, albañiles 8, ¿no? Entonces pueden distanciar los horarios de ingreso. Igual, se tiene que generar horarios y turnos en el comedor, ¿no? Entonces, de tal forma que no haya congregación y que tampoco tengamos una capacidad instalada de comedores y vestuarios demasiado grandes que no sea contraproducente con el costo del proyecto, ¿no? La productividad debería ser muy similar, tratar de disminuir los tiempos de desinfección para que no se altere demasiado el rendimiento de cada cuadrilla, ¿no? Entonces, no deberíamos de decir, bueno, el rendimiento va a bajar a la mitad, no, o sea, también es contraproducente, puede ser que el proyecto no se dé, porque si vamos a elevar el costo al doble del presupuesto, a un 50% más, no va a ser viable el proyecto. Entonces, lo que hay que hacer es optimizar, ¿no? El hecho de que cada cuadrilla trabaje en un sector determinado, estaríamos acotando el área de trabajo, por ello es mucho más fácil la identificación de cuadrillas y áreas afectadas en un supuesto de encontrar un caso COVID, ¿no? Y bueno, la sectorización debe estar incluida en el ATS como un documento que respalde que se cumplió con el distanciamiento, ¿no? Entonces, en el ATS vamos a decir cuadrilla de albañiles en tal sector tal día, ¿no? 8 trabajadores, entonces, y como la sectorización tiene un área ya determinada, digamos, 250 metros cuadrados, ya podemos tener un sustento ante la SUNAFIL. Ojo que ante la detección de un caso COVID se tiene que registrar el caso y la SUNAFIL lo que va a hacer es auditar que se haya cumplido con el procedimiento y los protocolos que nosotros hemos declarado, ¿no?
Con respecto al costo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a cuantificar todo esto que les he mencionado anteriormente y plasmarlo en un presupuesto, ¿no? Entonces, en realidad solo con una buena planificación se va a poder estimar un costo, un presupuesto real, ¿no? Si no planifican, bueno, van a tirar un número al aire y probablemente en la etapa de ejecución van a tener problemas. Entonces, por ejemplo, el presupuesto COVID, ¿no? La recomendación es que se creen nuevas partidas y se haga un análisis de precios unitarios para cada una de ellas, ¿no? Además, se debe crear una especificación técnica según el plan COVID, donde se definan las frecuencias y forma de pago, ¿no? Estas partidas, hay muchas personas que dicen, estas partidas van a ir al gasto general. No deberían de ir al gasto general porque son, o sea, son parte del costo directo. Hay nuevas condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, se tienen que ver plasmadas en el costo directo. Yo recomiendo que se llegue a un acuerdo de que se pague a precios unitarios, de tal forma que sea lo más justo, porque hacer un presupuesto a suma alzada, considerando la alta variabilidad del proyecto, no sería adecuado, ¿no? O puede que cobres menos o puede que cobres más. Entonces, lo más justo es hacer partidas unitarias, ¿no? Por ejemplo, desinfección, ¿no? Acá vemos un análisis de precios unitarios que nosotros estamos planteando, ¿no? Limpieza y desinfección general de la obra, ¿no? Entonces, ahí vemos el agua, el alcohol en gel, escoba, trapeador, desinfectante, todo esto de acuerdo a lo que nos ha establecido, por ejemplo, el médico ocupacional que sirve para desinfección, ¿no? La mochila fumigadora. Entonces, hemos establecido cada recurso que puede estar en la partida, ¿no? Entonces, nosotros le decimos al cliente, bueno, la limpieza y desinfección general de obra te voy a cobrar un costo unitario de 2,87 soles por metro cuadrado, ¿no? Entonces, así, la partida, por ejemplo, de desinfección personal, ¿no? Entonces, ver cuántos litros de jabón va a consumir cada persona y va a depender del número de personas, de tal forma que eso se pueda sustentar mes a mes y no lancemos un número al inicio del proyecto y prácticamente cerremos un costo a suma alzada, ¿no? Entonces, lo más recomendable es cerrar a precios unitarios esta partida. Ojo que ahora las mascarillas cuestan 10 soles, probablemente de aquí a 2 meses ya bajen a 2 soles, entonces sí hay que ir ajustando precios, ¿no? De tal forma que el proyecto sea viable. Con respecto a la modificación de los APUs, ¿no? O sea, se tiene que considerar una modificación de los APUs de las partidas de contrato, considerando una mermas en las horas, ¿no? Debido al tiempo de desinfección, y bueno, siempre y cuando el cliente lo acepte, ¿no? Entonces, yo a lo mucho disminuiría un 10% el rendimiento de las partidas, ¿no? Y lo que sí trataría es de optimizar, ¿no? Optimizar rendimientos y ver la forma de hacer los trenes de trabajo. Para mí es la mejor alternativa, siempre y cuando el proyecto se dé, ¿no? En obras de saneamiento y carreteras el distanciamiento es un poco mayor, entonces hay que ver la forma de controlar eso. De repente los proyectos, en este caso más complicados, vendrían a ser los de edificación, donde hay menos área y más gente, ¿no? Que tiene que trabajar, ¿no? Y bueno, los mayores gastos generales se debe considerar que si hay un mayor plazo, ¿no? Va a haber mayores gastos generales, ¿no? Los gastos generales de los ingenieros, alquileres, cartas fianzas y todo eso, ¿no? Si mi plazo antes era 4 meses y ahora es 6 meses, bueno, se tendrá que reconocer los gastos generales de esos 2 meses adicionales. Bueno, y para finalizar, las conclusiones que les puedo dar es que ante la actual problemática, lo más recomendable es hacer una planificación y producción al detalle, ¿no? Solo así vamos a poder estimar los costos y tiempos reales. En todo momento debemos de tratar de optimizar los procesos para evitar pérdidas. Si nosotros queremos pretender cobrar demasiado, si no quiero planificar y quiero asegurarme un precio, bueno, el proyecto simplemente no va a ser viable o el cliente se va a quedar sin presupuesto y en ambos casos vamos a perder ambos, ¿no? Tomar decisiones de tal forma que se reduzca la variabilidad del proyecto y sea rentable tanto como para el cliente como para los contratistas, ¿no? Entonces, no es ganar, perder, ¿no? Ganar, ganar, apuntemos a eso. Y debemos de buscar el equilibrio dentro de las nuevas consideraciones contractuales que se negociarán, ¿no? Eso es todo, muchísimas gracias. No sé si tengan algunas preguntas. Muchas gracias, ingeniera. Sí, hemos registrado hasta las 6 últimas preguntas que voy a proceder a leer. Nos dice Mateo Yepes.
Los costos para la implementación de las medidas para prevención y control frente a la propagación del COVID dispuestas por los sectores competentes califican como prestaciones adicionales. En caso del sector público, han dicho de que no se va a considerar como un adicional, simplemente se va a valorizar mensualmente esos costos. Entonces, no va a entrar, o sea, en obras públicas hay un tope, ¿no? Que es el 15%. Entonces, en el caso del sector público, han dicho de que no se va a considerar, ¿no? Dentro de ese 15%, simplemente se va a valorizar mensualmente esos costos y no entraría dentro del cálculo del porcentaje tope, ¿no? Muchas gracias. Siguiente pregunta. Jeff Puerta nos dice, respecto a desinfección, ¿hay alguna medida relacionada al almacenaje o traslado de materiales? Sí, en el protocolo hay un apartado especial a lo que es almacenaje, entonces se tiene que aislar dónde se recepciona, se tiene que desinfectar a todos los proveedores, ¿no? Tiene que igual, si el proveedor va a entrar, se le tiene que tomar la temperatura, se tiene que desinfectar el camión, se tiene que considerar dentro de la obra un sitio para almacenar, desinfectar, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos aconsejando es que se tengan almacenes propios de cada frente, herramientas por sectores de trabajo, ¿no? Entonces, que no se mezclen las herramientas. Igual diario se tiene que desinfectar las herramientas y tener un control estricto y llevar sobre todo registro, ¿no? Porque ante un caso no se va a poder detectar dónde surgió el caso. Lo que sí vamos a evidenciar son los registros de haber cumplido lo que manda el protocolo de vivienda o transportes. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Jefferson Zapata nos dice, para el reinicio de obras, el personal que viene de provincia, ¿cuántos días deben estar en cuarentena? Me parece que son de 7 a 14 días, por eso esos tiempos de cuarentena los están disminuyendo sacándoles la prueba rápida, ¿no? Entonces, si vas a ir a un campamento, le sacas, antes de que viaje, le sacas la prueba rápida, los aíslas, pasas 7 días y recién puedes ir. Entonces, es un protocolo prácticamente interno de cada empresa, ¿no? Pero lo que manda el MINSA es que por lo menos esté en cuarentena 14 días. Si quieren disminuir ese tiempo con la prueba rápida o hasta con la prueba molecular, pueden disminuir esos tiempos de espera, ¿no? Muchas gracias, ingeniera. Siguiente pregunta. Eric Jara nos dice, si tenemos adicionales de obra en trámite que ya vienen afectando la ruta crítica, ¿qué recomienda? Ya que se tendrán nuevos precios unitarios que también afectarán a dicho adicional, así como su incidencia. Según la Directiva 5005 del OCE, los montos nuevos no califican como adicionales. ¿Se tendrá un monto de ese adicional que se considere en la incidencia o el otro no? ¿Con qué monto saldría dicha resolución? Yo creo que los adicionales, en este caso, o sea, la ampliación de plazo de que se haya generado antes de ese, igual se tendría que dar, ¿no? Entonces, primero tendrías que calcular la ampliación de plazo antes del COVID. Después, calcular la ampliación de plazo de la cuarentena, de la implementación, y de ahí nuevamente calcular el cronograma de acuerdo a los nuevos, de acuerdo a los nuevos APUs y los rendimientos y la modificación. Ojo que para obras públicas están permitiendo cambiar las rutas críticas, ¿no? En cuanto al adicional de lo que falta, sí se tendría que, para mí, ¿no? Particularmente se tendría que generar un nuevo adicional con respecto a los nuevos APUs, ¿no? O si es que el adicional no ha sido aprobado, retrotraerlo y volver a gestionar ese adicional con los nuevos APUs, porque o sea, si ese adicional son partidas que no se han ejecutado, vas a tener que volver a meter los nuevos APUs, ¿no? Muchas Tu gracias. programación a los 15 días, ¿no? Tu nuevo cronograma contractual de obra, preséntalo a los 15 días de aprobar el sector. De ahí tienes un mes recién para que negocies los APUs con la entidad. Entonces, es como que no tiene sentido eso porque los APUs directamente negociados son los que van a influir directamente en la programación que he presentado al inicio. Entonces, si hay vacíos, lo que hay que tratar de hacer es o sea, como un tema ya de gestión interna, es ir hablando con la entidad y los supervisores antes de presentar
la programación y ir negociando algunos APUs de tal forma que no, cuando ya negocien los APUs después del mes, ya no haya tanta variación, ¿no? Entonces sí, sí hay algunos vacíos en cuanto a eso, ¿no? Muchas gracias. Verónica Morales nos pregunta, ¿qué pasa si tenemos puestos de trabajo claves, gerentes, supervisores, administradores, etcétera, que antes del inicio de la pandemia padecían de una enfermedad que ahora vendría a ser un paciente de alto riesgo? Miren, al principio se dio la normativa de que no deberían de trabajar, ¿no? Después se dio el hecho de que si es que ese personal de riesgo quiere trabajar, podría firmar una declaración jurada donde aceptan los riesgos. Ojo, esto no involucra a que nosotros simplemente lo mandemos a la guerra y ya, no involucra eso, ¿no? Involucra de que nosotros tendríamos que tomar todas las medidas del caso para que si el personal quiere ir a trabajar, digamos un residente que tenga factor de riesgo, y ojo, esto es muy común porque las obras públicas tienen algunos requisitos para poder ser residentes muy altos, ¿no? 5 años, 6 años de experiencia, y estamos hablando que los residentes, la mayoría tienen más de 50 años, 60 años, entonces, y ojo que también son personas que quieren trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que lo correcto es que se haga la evaluación médica correspondiente, que se vuelva a hacer más análisis, que el médico ocupacional, que es el único que tiene los datos de los exámenes médicos, hable con el trabajador y que le sincerice los riesgos reales que tiene. Si el trabajador quiere ir a obra aún así, porque acuérdense que también, o sea, quedarse sin trabajo o lo que sea de la noche a la mañana, afecta, ¿no? No puede tratamiento de riesgo, así firme la declaración jurada que firme, es un tema de responsabilidad, ¿no? Entonces nosotros no podemos ser irresponsables y no tomar las medidas adecuadas, ¿no? Entonces sí hay que hay que establecer un nuevo reglamento de cómo van las personas de acuerdo al nivel de riesgo, ¿no? Si es un riesgo medio, yo recomendaría que si va a ir a obra, igual o sea, trate de no estar en contacto con los proveedores, trate de no ir tanto a campo, ¿no? Para eso también hay ingenieros de campo que son mucho más jóvenes. Los ingenieros puntualmente podrán ir a unas reuniones, pero con mucho más cuidado que las personas que no tenemos riesgo, ¿no? Muchas gracias, ingeniera. Y como última pregunta, de Daniel Quiñones. Si un residente o supervisor de una obra que quedó paralizado tiene alguna enfermedad respiratoria o tenga un índice de masa corporal mayor a 40, ¿se tendría que buscar un reemplazo para ese ingeniero? Lo correcto, o sea, lo correcto como empresa es que se le tenga que dar teletrabajo, ¿no? Entonces, las entidades públicas han dado un plazo para que comuniquemos si es que va a haber un reemplazo. O sea, entonces, si es que tiene riesgo, si es que el riesgo o sea, no solo tiene un riesgo, tiene sobrepeso, edad, problema respiratorio, el riesgo de que si se contagia es tan alto, yo recomendaría que el señor no vaya, ¿no? Entonces, sí, ya están, por eso todo este lapso ya las entidades públicas están trabajando, entonces se tiene que gestionar ya el reemplazo, ¿no? Entonces, yo pienso que es lo mejor porque esa persona al estar expuesta firme lo que firme, esa persona sí puede tener, ¿no?, graves consecuencias si se llega a contagiar.